7:40. Ayer mataron a un magistrado en México. Lo mataron en Acapulco, sabemos, en la zona de la playa de Playa de Caleta, una de las zonas más turísticas, más populares, más afamadas de Acapulco. Mataron a un juzgador. Lo poco que han dicho las autoridades pues son los clichés de toda la vida. Estamos investigando, no habrá impunidad, daremos con los responsables. De ahí no salen. Aquí, hasta donde tengo entendido, no ha habido un pronunciamiento firme, fuerte del Poder Judicial, ni del Poder Judicial de Guerrero, que en este caso es un magistrado local, ni del Poder Judicial Federal. O el Poder Judicial Federal dirá que como esto es local, ellos no tienen por qué ni siquiera mandar una corona de flores. Vamos a ver qué dice la presidenta Sheinbaum. Seguramente le van a preguntar del tema en unos momentos. Vamos a ver si dice algo más, que vamos a investigar, no habrá impunidad, daremos con los responsables. Y la frase adicional: estamos trabajando para que haya mejores condiciones de seguridad, ¿no? Lo cierto, y no estoy hablando de que haya que esta sea la causa del hecho, pero mataron a un magistrado en México. México, el país en donde el gobierno, los presidentes de la República, porque son dos, sobre todo López Obrador, pero también lo ha hecho Claudia Sheinbaum, han insistido que el Poder Judicial en México, sin hacer grandes distinciones, ellos hablan del Poder Judicial. Sabemos que canalizan sobre todo a la Suprema Corte de Justicia, pero no hacen grandes distinciones cuando hablan del Poder Judicial. No hacen distinciones tampoco entre magistrados y jueces. Lo han señalado como un poder corrupto, como un poder, lo dijo Norma Piña el martes en su informe, que sirve a minorías, un poder cercano a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, un poder tan corrompido que había que transformarlo de raíz, y ahora se intenta o se está intentando comenzar a transformarlo con esta reforma al Poder Judicial. ¿Alguien se hace cargo del homicidio de este magistrado, de Edmundo Román Pinzón, quien por lo demás fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero? Según notas hoy, lo muy poco que hay en la prensa mexicana hoy, parece que una persona a quien él había condenado, había resuelto en su contra, lo amenazó. No sabemos si esas amenazas fueron reales o no, y si producto de esas amenazas fue el homicidio. Lo cierto es que en un país donde durante, pues cuando menos los 2 últimos años, yo creo que desde más allá, creo que desde el principio del gobierno de López Obrador, se ha satanizado al Poder Judicial, a los ministros de la Corte, a los magistrados y a los jueces. Es el país donde también se puede matar a un magistrado, como ocurrió ayer. Leo la nota. Reforma lo lleva de nota principal hoy. Leo la nota simplemente para registrar el hecho. Publica Reforma: asesinan a magistrado en juzgado de Acapulco. Dice, es una nota de Jesús Guerrero: el martes el puerto estuvo blindado por la presencia de Claudia Sheinbaum, gobernadores y el gabinete que asistieron al Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Ayer mataron al actual magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, al salir de sus oficinas. El ataque ocurrió en el fraccionamiento Las Playas, cerca de la playa Caleta, en donde, desde hace años, los grupos del crimen organizado, los rusos y el cártel independiente de Acapulco mantienen en vilo a las familias, establecimientos comerciales y hasta los vendedores ambulantes. Fuentes allegadas al funcionario judicial, ponemos que al magistrado asesinado, revelaron que había decidido trabajar los casos en su domicilio
y no en la oficina, porque al parecer había recibido algunas amenazas. También indicaron que algunos reos lo responsabilizaban de sus encierros y penas. Román Pinzón se desempeñaba como presidente de la segunda sala penal de Acapulco, en donde se resuelven casos de delitos del orden penal, como son homicidios, robos, violaciones, secuestros. Entre 2005 y 2011 fue presidente del Poder Judicial durante la administración estatal del perredista Seferino Torreblanca, a quien le hemos pedido una opinión, pero pues es otro de los personajes públicos que pues están desde hace años escondidos a piedra y lodo. Pero bueno, esto cuando era gobernador Seferino Torreblanca. Desde 1985 inició su carrera judicial como secretario de acuerdos. Hace 4 días, el magistrado Edmundo Román, le dijo a una persona que es de su confianza que ya no iría a la oficina, pero este miércoles decidió ir y por lo que se ve ya lo estaban esperando para matarlo cuando ya estuviera dentro de su automóvil que dejó estacionado en la calle La Gran Vía Tropical. Esto dijo una fuente allegada del funcionario. Según los reportes de las autoridades, el magistrado recibió 4 balazos. Una fuente del Poder Judicial dijo que ninguno de los magistrados tiene medidas de seguridad, pese a que se sabe que algunos de ellos reciben todo tipo de amenazas. Es lamentable lo que le pasó al magistrado Edmundo. Todos estamos consternados, no lo podemos creer. Era un excelente compañero, declaró la magistrada Adela Román. Este acto lamentable enluta a Guerrero y exige justicia inmediata. Dijo porque tenía que decir algo la gobernadora Evelyn Salgado. Esta es la realidad, ¿eh? Y lo volvemos a decir. Y yo lo digo como un periodista que fue agraviado, que fue calumniado, que fue agredido sistemáticamente por el presidente de la República y que después fui el sujeto de un atentado que, por cierto, en un jueves como este, hace 2 años, yo dije, no se puede ligar las agresiones, las calumnias verbales de un poderoso con las balas de criminales, al menos Oye, en mi Ciro. caso. Lo dije y lo mantengo. Sí, te voy a interrumpir porque está en la línea telefónica Seferino Torreblanca, precisamente aquí. Vamos a hablar con él un segundo, ahora hablamos con él. Pero dejo nada más para cerrar este comentario. Sí. ¿Qué tan responsable es la autoridad de crear una intemperie? La autoridad que lleva 6, 7 años acusando a los juzgadores. No decimos que esta sea la causa del homicidio del magistrado, pero crean la intemperie. Seferino, gracias por respondernos. Yo decía, pues qué bueno, te agradezco mucho tus palabras, porque parece que todo el mundo se replegó y nadie quiere decir nada ya sobre lo que ocurre en Guerrero. Seferino, tú conociste a Edmundo Román Pinzón. ¿Qué nos puedes decir de él? Buen día. Ciro, buenos días. Me da mucho gusto la oportunidad para hacer algunas reflexiones en relación a el que se convirtió en un amigo, a Mundo, que en paz descanse. No quiero decirte, Ciro, sin falsas posturas, que en la época de nosotros tuvimos una época de profesionalizar, apoyar y respaldar al Poder Judicial. Y no vengo aquí solamente a dar números alegres. Lo puedes preguntar a cualquier integrante del Poder Judicial. Primero, Ciro, nosotros acabamos con los dedazos. Nosotros privilegiamos la carrera profesional. Lo saben bien los magistrados que nombramos. Yo llego al gobierno el 1 de abril del 2011 y teníamos el tiempo encima porque los magistrados que habían sido nombrados en gobiernos pasados, si no los rectificabas, quedaban inamovibles, de acuerdo a la Constitución del Estado de Guerrero. Entonces, como no teníamos tiempos de hacer exámenes, etcétera, lo que hicimos fue escoger a los magistrados en función de su carrera y propusimos y hubo una propuesta de cerca de 15. O sea, que acabamos con la fórmula de poner a un presidente del Poder Judicial a modo del gobernador del Estado en turno. Y lo saben ellos, y lo saben.
se hizo una carrera y se creció mucho con Mundo. Se modernizó el Poder Judicial, lo saben, con computadoras que no existían en aquel entonces. Se escribían con las máquinas del pasado. Hicimos el Poder Judicial en el Estado, la Ciudad Judicial. Se hicieron muchísimas cosas en esa época y lo saben, repito por enésima vez, Ciro, los trabajadores y lo saben los magistrados de aquella época. Y mira hoy, Seferino, y mira hoy. Sí, tristemente, Ciro. Y ¿sabes lo que más me preocupa? Te lo digo porque tengo que ser muy cuidadoso, porque es muy fácil hacer comentarios hoy a posteriori. Yo creo que el tema de la seguridad en Guerrero, lo que nos encontramos era una policía que no existía y nos llevó muchos años construir cuarteles, etcétera. No se le dio continuidad porque se tomó a la ligera. Recuerdo muy bien que en aquel entonces nos coordinábamos con el entonces comandante de la región militar, que llegó a ser el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cienfuegos. Había un crecimiento. Yo tuve el privilegio de tener uno de los mejores secretarios de seguridad, el general Juan Heriberto Salinas Altés, que no me lo propuso, por cierto, el ejército mexicano. Yo lo conocí desde hace muchísimos años cuando yo era dirigente empresarial y él fue el primer comandante de la región militar. Y por lo que tratamos es de profesionalizar a los policías, porque lleva tiempo, no es fácil. Guerrero es un estado muy complejo, Ciro, de años atrás. Entonces tenemos que reconstruir una policía que esperábamos que hubiera continuidad, igual que el Poder Judicial, pero finalmente se involucionó volviendo a las prácticas de siempre con el dedazo y con el acomodo y sin apoyar económicamente al Poder Judicial. No entiendo, y lo que me preocupa, Ciro, sobremanera, estoy muy triste y preocupado, es que con una facilidad del mundo te quitan la vida y no pasa nada en absoluto. Y hoy es él, mañana es el otro, y finalmente es una etapa de zozobra, Ciro. Es desesperante y frustrante. Gracias, Seferino. Descanse en paz, entonces, tu amigo Edmundo Román Pinzón. Sí, un abrazo, y debo de agregar a este triste drama, Ciro, que su hijo perdió la vida un tiempo atrás también. Yo estuve hablando con él en temas de su recuperación, inclusive le sugería temas tanatológicos, y pues es hoy esta desgracia que nos mueve a los que queremos Guerrero y queremos Acapulco, y donde están nuestras familias, donde están nuestros intereses económicos. Yo antes de político soy empresario, Ciro, y tenemos los intereses y queremos en Guerrero. Gracias, Seferino. Gracias, buen día. Un abrazo, Ciro. Seferino Torreblanca, gracias. Ya están sus palabras y los matan y no pasa nada. ¿Ustedes creen que Félix Salgado Macedonio se va a ver afectado por esto? ¿Que la gobernadora Evelyn Salgado va a estar hablando de esto en unos días o va a estar muy preocupada? ¿Alguien piensa que este es el crimen con el cual terminó la ola de violencia en Guerrero? No pasa nada. Ojalá el nuevo gobierno, las acciones que está llevando a cabo tengan resultados. Y ahí está el saldo de los 6 años también de abandono del gobierno de López Obrador, de abandono del territorio nacional para que los criminales hicieran lo que quisieran.